¿Qué tal, queridos amigos? México es, como siempre, una encrucijada. Ahora las protestas de los agentes federales tienen bloqueadas algunas calles de la Ciudad de México, han tomado el centro de control de mando, han agredido a una de sus compañeras, una destacada mujer con 12 doctorados, que desde luego no pudo contener la oleada de protestas. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Por qué se exige, por ejemplo, crear una Guardia Nacional a partir del Estado Mayor Presidencial extinto y a partir de la propia Policía Federal, que obviamente se resiste a pertenecer a la Guardia Nacional por una razón? Temen mucho que sea un pretexto para despedirlos. Y esto tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles porque, por lo general, no ha resultado en ninguna parte del país una situación tan grave como esta. Por otra parte, hay que hablar de la Guardia Nacional y su concentración en el SUFIAT. Entonces sí era la jugada, la de crear la Guardia Nacional para frenar la migración hacia los Estados Unidos y concederle así un regalito al señor Trump, que tiene el descaro de decir que aunque estén mal sus centros de concentración, que esto es lo que son, de migrantes, pues aquel que no les guste que no vaya, dice con una sorna increíble. No es que no les guste, es que aquí la cosa es hablar de humanismo, es hablar de que el ideal que tuviéramos todos es el de un mundo sin fronteras. Claro que esto es tan utópico que ya no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Pero qué hermoso sería que no hubiera guerras y que no hubiera fronteras y que no hubiera discusión por ellas. Pero fíjense ustedes que llega a tal grado la burla hacia los mexicanos que aún entre los límites estatales de la República hay grandes dificultades. Por ejemplo, Yucatán reclama que se le está quitando parte de su territorio para entregárselo a Quintana Roo, una querella que viene desde los años 70, es decir, va a cumplir 50 años de este reclamo absolutamente infundado, porque se trata de entregar las tierras más arables, con mayor posibilidades de sembrar y de cultivar, de toda la península yucateca a la entidad quintanarroense. Y no es que tenga mala voluntad por Quintana Roo, a mí me encanta ir, por ejemplo, de vez en cuando, hace mucho que no voy, pero me encanta ir a las playas de Cancún o de Playa del Carmen, aunque sea 2 o 3 días, y a cualquiera de los mexicanos les gusta. Pero Cancún está convertido en un horno. Quintana Roo, con el gobierno de Carlos Joaquín González, hermano de Pedro, medio hermano de Pedro Joaquín Colwell, uno de los más destacados peñistas, está haciendo de Quintana Roo lo que le viene en gana. De repente desaparecen 27 personas, dijeron primero que 22, y ahora que aparecieron, el propio presidente de la República dice que no se puede hablar de secuestro, que es nada más un pleito entre dos organizaciones transportistas. Bueno, es un secuestro, se los llevaron, los levantaron, los escondieron, los tuvieron toda una noche aislados, sin tener comunicación con sus familias. ¿Cómo se le llama esto entonces? Hay que crear entonces y tipificar un nuevo delito, pero es en esencia un secuestro. Y mientras esto ocurre, ¿qué es lo que hace el señor Carlos Joaquín? Alentar al Congreso para que prohíba por su violencia las corridas de toros, con una ignorancia verdaderamente sutil. No es posible que a estas alturas se siga negando la esencia cultural de este espectáculo. Me parece tan torpe que bastaría ver las mentes singulares, las inteligencias importantes, las verdaderamente grandes, que defienden la fiesta de los toros, premios Nobel, periodistas y escritores intelectuales, pintores, escultores, en fin, tanto. Pero a ellos sí se les persigue, pero no se hace nada con los criminales. Sucede lo mismo que con los periodistas.
Si en el 68 los estudiantes eran los que parecían criminales, ahora, en esta época, a los criminales no se les hace nada. Se les señalan los delitos, pero no se les hace nada. A cambio de reprimir, crear espacios para el linchamiento de los periodistas y, sobre todo, minimizar el trabajo informativo si no va en concordancia con las líneas que surgen del mismo poder público. Es esto lo que no tiene congruencia. Es la barbaridad, sí, la barbaridad de considerar que tenemos todos que plegarnos a las instrucciones del Palacio Nacional. Y no tenemos por qué hacerlo. Nuestro deber es informar. Nuestro deber no es ir a debatir con el presidente cada mañana, sino a preguntar, a interrogarnos todos, el presidente y los propios periodistas, acerca de la situación que vive nuestro país. No se trata de ir a contradecir, a contrapuntear, a golpear al presidente, ni tampoco se trata, como lo hacen en la mayor parte, de adular. La mayor parte de los que son motivo de invitación especial para entrar al salón donde se realizan estas conferencias mañaneras, sino me refiero también a los periodistas de la fuente, a los reporteros de la fuente que tienen la obligación de estar allí para cubrir la nota, porque se trata de las informaciones que a través del día irán dominando la escena nacional. Esta ha sido la mejor estrategia, como lo han dicho muchos, del presidente de la República. Y está bien que lo haga. Lo que no está bien es que estigmatice a los grupos que no están de acuerdo con él. Y mucho menos que señale los delitos, que señale los crímenes y no se atreva a señalar los nombres. No se diga, bueno, atrás de los paros de los agentes federales están fulano, mengano y sutano. No creo que el señor Durazo Montaño no tenga suficientes elementos para proceder en este sentido. No lo creo. Más bien pienso que tiene de sobra. Me refiero a la capacidad operativa, a la capacidad de tratar de encontrar quiénes son los que están asusando a sus propios agentes federales. Si no tiene esta capacidad, pues entonces no sirve para el cargo para el que fue propuesto y que está desempeñando actualmente. En fin, que la cuarta transformación comienza a tener huecos que hay que cubrir. Se habla de que en octubre va a haber cambio de gabinete. No hay necesidad de estar dando tiempo, ni de estar abriendo espacios. Hay que actuar ya. El presidente de la República es un hombre dinámico y sabe muy bien, porque además juega muy bien al béisbol, lo vimos ayer, es buen tercera base, y lo hace además con fuerza y con lanzamientos muy propios. No se mostró bateando porque dice que batea más de 300, pero prefirió guardarse eso para mejor ocasión. En fin, la escena nacional está llena de contradicciones. Por ejemplo, hablando de lo del béisbol del presidente, hubo quienes opinaron que lo estaba haciendo en horas laborables y que no era propio que un presidente estuviera descansando o relajándose en horas y en días laborables, que eso está bien para los domingos, pero resulta que los domingos los aprovecha el presidente para irse de gira. Entonces tiene que definir cuándo puede descansar un funcionario público antes de que se lo reprochen. Estas benditas redes sociales se convierten en malditas cuando descubren los vicios del sistema mismo, del sistema político mexicano. Y hay que actuar. Hay que actuar antes de que nos coman las redes sociales y nos dejen inválidos de ideas, que es lo que pretenden muchos para tratar de llevar cauces de agua a sus molinos. Digámoslo hoy y siempre con cero cobardía.